Segundo bloque de Redacción Abierta, decíamos en el cierre del primero, vamos a hablar sobre lo que pasó en esta semana en materia judicial que nos dejó dos lamentables coincidencias. Habrán escuchado y habrán seguido a través de nuestros informativos ayer que se dio el fallo del juicio que se hacía por el crimen de Nora Dalmazo, ocurrido hace 16 años, en Río Cuarto, en el 2006. Otra lamentable coincidencia, lo que pasó el viernes pasado, cuando también se conoció el fallo por el femicidio de Cecilia Basaldúa. Hay dos personas con diferente tiempo, dos mujeres que fueron asesinadas, se hicieron dos juicios y no sabemos al día de hoy quiénes las asesinaron o qué pasó. Esto ocurrió el viernes 2 de julio, fallo por el femicidio de Cecilia Basaldúa. Vamos a repasar un poco de lo que ocurría en los tribunales de Cruz del Eje. Y hemos pedido la absolución y el fiscal sigue insistiendo con la acusación de la fiscal Paula Kelm, que trae este proceso, pero la verdad es que no hay ninguna prueba directa, ni siquiera los indicios han podido ser certeros en este proceso de juicio, así que bueno, hemos pedido la absolución en razón de eso. Para nosotros es una sorpresa porque no sabemos cómo irá a reaccionar el fiscal, el jurado. Como hubo tantas irregularidades, no nos extrañaría nada de lo que pase. Tras el pedido de absolución por parte de las querellas y de la defensa, Lucas Bustos fue absuelto. Además de criticar duramente la instrucción de la causa, la familia de Cecilia Basaldúa reclama que se condene a los verdaderos responsables. Y ahora que investiguen de verdad, que trabajen como corresponde, que no haya más muerte. ¿De quién sospechan, señora, ustedes como autor material de esto? De toda la fuerza policial y de Paula Kelm, cómplice de Mainardi, de la Bibi Rata. Todos están implicados en esto. Que se haga justicia, que se los investigue a todos, porque todos tienen la culpa. Y ahora espero que sí se preocupen lo que le hicieron esto a Cecilia. Ahora se tienen que preocupar toda esa banda que tiene. ¿Van a pedir el juicio? ¿Confianza en esta nueva fiscalía que pueden designar? Sí, por supuesto que sí, yo confío en la justicia. Si a nosotros nos dijeron que había múltiples pruebas y no aparecieron, por algo es, y por algo taparon, simplemente por eso. ¿Cuál es el principal sospechoso, Daniel? Mario Mainardi, López, los policías de Capilla, Zárate, que está preso, Diego Concha, que no la encontró a Cecilia cuando la tenía en las narices, todos esos son responsables, y principalmente Paula Kelm, que es la que llevó a la investigación, la mala investigación. Giselle Videla es abogada de la familia de Cecilia Basaldúa. ¿Cómo te va, Giselle? Buenas noches, gracias por estar aquí. Para aquellos que pueden no haber seguido el caso de femicidio de Cecilia, explícame por qué había una persona sentada en el banquillo de los acusados, una sola persona el viernes, y hasta la propia familia de Cecilia Basaldúa pedía que fuera absuelta, y por qué se realiza, no sé, ¿lo llamo un papelón judicial? Explícamelo. Bueno, esta situación es la que hemos pedido explicaciones de un primer momento, ¿no? Porque sinceramente desde el comienzo de esta investigación penal preparatoria a cargo de Paula Kelm fue ese nuestro interrogante también. Y es algo que hemos hablado directamente con ella, como ¿cuál es el motivo por el cual está este chico detenido? ¿Cuáles son las pruebas que hay contra él? Y en realidad nunca hubo una explicación por parte de la Fiscalía, porque en realidad pruebas certeras contra Lucas Bustos no había ninguna. Entonces realmente esta elevación a juicio fue un papelón, fue un armado. Recordemos, el cuerpo de Cecilia, después de 20 días de desaparecida, es encontrado en Capilla del Monte 25 de abril, si no me equivoco, de 2020, hace un poco más de 2 años. ¿Por qué recae la acusación en este acusado, en Lucas Bustos? El cuerpo de Cecilia se encontró casualmente unas horas después de que llegaron los padres de Cecilia a buscar la Capilla del Monte, y 48 horas después ya tenían al asesino, al femicida de Cecilia. Existió una supuesta confesión, ¿sí? Una supuesta autoincriminación por parte de Lucas Bustos en sede policial, ¿sí? Lo cual después vino con una denuncia por apremios ilegales de su hermano,
y Lucas, que fueron llevados a la comisaría supuestamente a contar que no sabían nada, ¿no? Porque eso es lo que pudimos ver a lo largo de los testimonios de los policías, que nadie sabe por qué fueron estos chicos a la comisaría, si los citaron como testigos, si fue una entrevista, si los invitaron. En realidad no hubo coherencia en los relatos de los policías, que manifiesta que él se habría autoincriminado y habría confesado haber matado a Cecilia. ¿Por qué Lucas Bustos es llevado a la comisaría? ¿Quién es Lucas Bustos? Lucas ¿Un habitante común de Capilla del Monte? Exactamente, es un habitante común de Capilla del Monte, un chico con escasos recursos económicos y escasos recursos educativos, incluso con un retraso madurativo leve, que nunca vio a Cecilia, no la conoció, no hay fotos que lo vinculen con ella, como decía la fiscal Paula Kelm en un principio, no hay comunicaciones por redes sociales, simplemente es una persona que vive más o menos a unos entre 1.600 y 2.000 metros de donde se encontró el cuerpo de Cecilia, en un espacio de casitas muy precarias. Esa es la única vinculación. Algunos vecinos habían comentado que los Bustos solían quedarse con animales que no eran de ellos y demás, y de repente tenemos un día un allanamiento pedido para esa familia, cuando en realidad no había nada. Hay algunos policías de homicidios de Córdoba que manifiestan por qué vamos a allanar si esta es una persona que no es sospechosa, por qué no los entrevistamos. Y allí se da la supuesta entrevista en la casa y después los invitan a ir a la comisaría y allí Lucas en teoría habría confesado asesinar a Cecilia, pero no hay ninguna relación más que eso, no hay nada. Pasó el juicio, fue absuelto. Lucas Bustos, esta persona, la única persona que estaba sentada en el banquillo de los acusados. Hubo una fiscal que sostuvo esa acusación, que, bueno, también los padres de Cecilia, lo repasamos recién en el tape, la señalan como cómplice de algo, o cómplices también señalan a la policía de Capilla del Monte. ¿Qué hay en ese entramado que por lo menos denuncian los padres de Cecilia y los familiares y la querella? Es lo que hemos visto, ¿no? Realmente una suerte de encubrimiento de aún no sabemos qué. La absolución de Lucas era lo que esperábamos para volver a investigar, pero la investigación que hizo Paula Kelm fue nefasta, desastrosa, carente de toda perspectiva de género y de una justicia muy clasista también para elegir, ¿no?, a quién iban a sentar en ese banco de acusados. Realmente esperamos que también se investigue a los policías que han creado y armado todo esto con la fiscal en connivencia. Eso es lo que vamos a descubrir y es lo que queremos descubrir, porque realmente el fiscal Cuello, que tuvo que sostener esta acusación vergonzosa, porque realmente su alegato fue, bueno, ojalá tuviera pruebas, pero no las tengo, pero igual quiero condenar a esta persona a cadena perpetua. Entonces hay algo oscuro en Capilla del Monte, no es la primera vez que pasan este tipo de cosas, desaparecen chicas, se sabe que está la ruta 38 por ahí, ruta que se conoce como la ruta de la droga, del narcotráfico, de la trata. Entonces eso es lo que queremos investigar, qué es lo que está pasando en Capilla del Monte. Por suerte vamos a tener la posibilidad de investigar en una nueva fiscalía, esperemos que nos toque una fiscalía coherente y que haga una investigación seria como corresponde. ¿Cómo seguiría ese proceso? ¿Se abrirían dos investigaciones? Porque por un lado decís, tiene que haber una investigación sobre el accionar de los funcionarios, tanto policiales como judiciales, que llevaron a un imputado o a una persona inocente al banquillo de los acusados y desviaron de alguna manera la investigación. Y por otro lado, seguir investigando qué pasó con Cecilia. Exactamente, exactamente. Estamos a la espera de que nos notifiquen una nueva fiscalía, por un lado, para continuar la investigación de qué pasó con Cecilia, que hoy no sabemos qué pasó con Cecilia, cuándo efectivamente Cecilia murió, qué pasó con Cecilia durante 20 días, cuál es el motivo por el cual nunca la encontraron y demás. Pero por otro lado también esperamos que, por un lado se pide desde esta querella que el Tribunal de Conducta Policial investigue a estas personas, pero dentro de la investigación de qué pasó con Cecilia, una fuerte parte van a tener los policías que manifiestan que Lucas habría confesado, que es una cuestión que hoy vemos que no es real, porque realmente no hay nada contra él y por eso, por suerte, tenemos esta absolución. Tenemos 2 años perdidos, entre comillas, ¿no? Van 2 años de ventaja a los verdaderos responsables y culpables del femicidio de Cecilia. ¿Y las pistas hacia dónde llevan?
Las pistas desde esta querella que represento junto con Daniela Pavón siempre apuntan hacia las últimas personas que para nosotros la vieron con vida por última vez, que son Mario Mainardi, que es la persona que la estaba alojando, pero no solamente Mario Mainardi, ¿no? Sino también todo su entorno, Vivi Rasta, que es la persona que la contacta con Mario Mainardi, José Mesa, que es su amigo con el que estuvieron la noche del sábado 4, hablando con Cecilia, que manifestaba que estaba perfecta, los vínculos que Mainardi tiene con la policía de Capilla del Monte, porque los comentarios de la gente de Capilla es que Mainardi tiene relaciones y vínculos muy cercanos con la policía de Capilla del Monte. Entonces, ese es el entramado que queremos investigar de verdad. Hoy en día, y 2 años... ¿Por qué no se investigó? Eso no la fiscal manifiesta que sí se investigó, que a Mainardi le contaron hasta los pelos de la cabeza, pero realmente eso estaba por decir. Hoy no sabemos ni a qué se dedica Mainardi. No sabemos qué hace para vivir, ni Vivi Rasta tampoco. ¿A qué se dedican? ¿Qué es lo que hacen? Esas son las cuestiones que queremos realmente investigar y que entendemos que nos pueden llegar a saber verdaderamente qué pasó con Cecilia. ¿Cómo queda la situación de la fiscal, que bueno, fue señalada de desviar la investigación, la fiscal Paula Kelm, que en este momento está en cuestión? La fiscal Paula Kelm. Es muy importante que se sepa, digamos, que la familia tiene intenciones y esta querella de poder iniciar las acciones correspondientes para la destitución de esta fiscal, porque realmente este no es el único caso en donde Paula Kelm ha hecho un trabajo deficiente, nefasto. Hay casos anteriores, está el caso de Jorge Reina, que es el chico que supuestamente se suicidó en la comisaría de Capilla y la fiscal cerró el caso sin investigar verdaderamente si eso fue un suicidio o no. Y el año pasado también tuvimos en Viale Macé la absolución de 3 pibes jóvenes que también fueron absueltos en una investigación en la que ella trabajó. Entonces realmente una persona no puede estar a cargo de una fiscalía investigando sobre todo este tipo de delitos, ¿no? Que son la muerte de una persona, de una compañera como era Cecilia, de una viajera, y la importancia de lo que fue Cecilia para el movimiento feminista de Córdoba incluso. Entonces realmente entendemos que esta no es una persona que pueda continuar en ese cargo y se está evaluando la posibilidad de pedir, por supuesto, su juicio político. En alguno de las entrevistas que dieron tanto vos como la otra abogada de la familia, yo al principio cuando presentaba trazaba un paralelismo entre los juicios por el asesinato de Nora Dalmaso y el de Cecilia Basaldúa. Y hablaron sobre la construcción de la mala víctima. ¿Por qué hablaron puntualmente eso? Contame. Sí, la construcción de la mala víctima en el caso de Cecilia se dio porque mientras todavía no había aparecido su cuerpo sin vida, se elaboró por parte del gabinete psicoforense como un perfil psicológico de ella. Un perfil psicológico que se entiende que ayudaría a la búsqueda. Un perfil psicológico que es revictimizante, carece totalmente de perspectiva de género y la sitúa a Cecilia como culpable de lo que le pasó. Como ella era una mochilera que viajaba sola hace tantos años y siempre sola en comunidades y demás, y bueno, ella era tan sociable que capaz que merecía esta situación. Y aparte de este perfil psicológico, parte de la base del supuesto brote psicótico que manifiesta Mario Mainardi, es el que dice que ella se fue, huyó con un brote psicótico, pero después queda claro que en realidad él la echó de su casa. Entonces, bueno, hay una incoherencia, pero este perfil psicológico toma esa situación y hace un diagnóstico de Cecilia sin conocerla, por supuesto. En base a leerle, abrieron todos sus escritos, su celular, para decir que Cecilia capaz que tenía esquizofrenia en ese momento, o sea, cuestiones muy groseras que nos llevan a pensar que la psiquis de cada una depende de si podemos vivir o morir. Entonces, esa es la construcción de la mala víctima. Realmente Cecilia, finalmente ese informe parece que dijera que Cecilia murió por cómo era y por la vida que llevaba, una vida que quizás no es lo que muchos llaman normal, ¿no? Sí, en Nora Dalmaso ya conocemos lo que es la construcción de la mala víctima, entendiendo y poniéndolo sobre comillas, así que por eso quería que lo aclararas en el caso de Cecilia. Giselle, muchas gracias y seguramente te vamos a seguir consultando. Gracias, gracias a ustedes. Gracias por la presencia aquí en Redacción Abierta. Nos vamos a la última pausa y ya volvemos con el cierre.